El Congreso de Viena. Contexto histórico: restauración. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte por parte de las potencias europeas como lo que es Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, se comienza en Europa un nuevo periodo llamado la Restauración, el cual estaba desde 1815 hasta 1848. Su objetivo es restaurar el absolutismo e impedir nuevos movimientos revolucionarios, puesto que Napoleón en algunos de los países conquistados había dado fin a las instituciones del antiguo régimen, redactando constituciones liberales, estableciendo códigos civiles similares al francés y adoptando reformas en las iglesias, contribuyendo así a difundir los principios revolucionarios. Por lo que esta supresión de las medidas sociales, políticas y económicas dictadas por los ideales revolucionarios permitían a las potencias ganadoras dar poder ilimitado a los reyes, devolver a la nobleza y al clero sus privilegios, reconstruir el mapa de Europa que había sido desfigurado por las conquistas y anexiones ocasionadas por la guerra, y por último, replantear la vida internacional con base en un sistema de seguridad conjunta y equilibrada que no permitiera más revoluciones ni intentos de cualquier país por lograr la hegemonía continental. Es a partir de todo esto donde surge el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, como su nombre lo dice, esto fue una serie de reuniones que se dieron en un lugar durante el 1 de noviembre de 1814 hasta el 8 de junio de 1815 en la ciudad de Viena, Austria. Aquí los protagonistas de las reuniones fueron Prusia, era un reino alemán siendo su delegado Humboldt, Rusia siendo su representante Alejandro I, zar de Rusia, Inglaterra siendo su representante Lord Castlereagh, ministro de Exteriores Gran Bretaña, Austria representado por Metternich, canciller austriaco de ideas absolutas, y más tarde se añadiría Francia siendo su representante Humboldt. Por otra parte, el organizador e ideólogo del Congreso fue Clement Wetzel, era el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austriaco. Bueno, acerca de los objetivos del Congreso de Viena, el primer objetivo es dar poder ilimitado a los reyes y devolver a la nobleza y al clero sus privilegios. Y lo anterior se llevó a cabo en base a los siguientes principios. El principio de legitimidad, que no es posible la paz sin un monarca legítimo. El de la responsabilidad, que cada potencia es responsable del orden internacional. El de la intervención, donde las potencias deben ayudar a cualquier monarca en peligro por una revolución. Y el último de los principios es el sistema de congresos, donde los congresos eran los árbitros para la solución de los problemas. El segundo objetivo fue reconstruir el mapa de Europa que había sido desfigurado por las conquistas y anexiones ocasionadas por la guerra. En el nuevo mapa de Europa, las potencias centraron su atención en conformar estados nacionales más fuertes para prevenir cualquier intento expansionista como el que habían experimentado con Francia, que trataba de dominar otra vez Europa. Hubo cambios en estados como Francia, Austria, Prusia, Rusia, Suecia y Gran Bretaña. De este modo, en el caso de Francia, perdió los territorios conquistados por Bonaparte, pero se restablecieron las fronteras de 1789. Además, se crearon los llamados estados tapón, que son aquellos países independientes normalmente pequeños, ubicados geográficamente entre dos potencias mayores con intereses enfrentados. Estos estados surgen con el objetivo de evitar el posible renacimiento de su expansionismo. Entre estos se destacó Países Bajos y Bélgica. En otros países como Austria se logró concentrar su poder en el norte de la península itálica al obtener el reino de Lombardo-Veneto e imponer príncipes austriacos en los tronos de los ducados de Parma, Modena y Toscana. También consiguió una salida al mar Mediterráneo al incorporarse a las provincias ilíricas. Prusia se convirtió en una gran potencia al recibir provincias de Poznań, parte de Sajonia, las provincias del Rin y el reino de Westfalia. Rusia anexionó la mayor parte de Polonia, que bajo el nombre de Polonia del Congreso formó un reino. Además obtuvo Finlandia, antigua posesión sueca, y Besarabia. Suecia perdió Finlandia, pero fue compensada con Noruega, lo anterior para evitar que Dinamarca controlara todos los accesos al mar Báltico. Finalmente, Gran Bretaña fue la primera beneficiaria.
ya que se le reconoció su rango de primera potencia marítima al asegurar su hegemonía sobre el mar Mediterráneo, mediante el dominio de las posesiones de Malta, las islas Jónicas y Gibraltar, así como de otras bases fuera de Europa. Asimismo, aumentó su imperio ultramarino, convirtiéndose en una gran potencia. De acuerdo con este objetivo, se crearon distintas alianzas y pactos, los cuales fueron la Santa Alianza, fieles al principio de solidaridad entre reyes, los monarcas rusos, austriacos y prusianos, que se consideran a sí mismos reyes por la santa gracia de Dios, firmaron en septiembre de 1815 el Pacto de la Santa Alianza. Un documento que, invocando los principios del cristianismo, pretendía sustentar las relaciones internacionales mediante máximas religiosas como la eterna religión de Dios Salvador. Inglaterra no firmó dicho documento, pero promovió la Cuádruple Alianza en noviembre de 1815. La Cuádruple Alianza se basaba en el compromiso de mantener el estatus territorial vigente, extremar la vigilancia para detectar y sofocar las iniciativas revolucionarias liberales, celebrar periódicamente congresos o reuniones con el fin de actualizar las pautas a seguir y crear una fuerza armada lista para intervenir en caso de necesidad, y en 1818 se transformó en la Quinta Alianza, a la que se le incorpora Francia. Entre la Santa Alianza, la Cuádruple y la Quíntuple Alianza podemos encontrar algunas diferencias, de las cuales podemos mencionar que el objetivo de la Santa Alianza era invocar los principios cristianos y mantener las relaciones políticas de los preceptos de justicia, de caridad y paz. La Cuádruple Alianza es un tratado firmado como un pacto de seguridad contra Francia tras las guerras napoleónicas, y la Quíntuple Alianza pretendía mantener el absolutismo y se creó una fuerza armada lista para intervenir. Consecuencias adversas al Congreso de Viena. La división arbitraria entre territorios generó un gran malestar entre los habitantes que los ocupaban. Muchos pueblos se encontraban sometidos a un poder extranjero del que querían independizarse, mientras que otros pueblos aspiraban a formar un estado político unificado. De manera puntual, esto se debía a hechos como la no existencia de una patria alemana unificada o de una patria italiana unificada. También está el hecho de los sometimientos por el imperio tanto turco, austriaco y ruso. Lo anterior, sumado a la consecuencia de la expansión de las ideas y los valores de la Revolución Francesa, hizo surgir movimientos contra la Restauración como el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo. Esta es una ideología que plantea la organización de todos los aspectos de la vida del hombre a partir del respeto a la libertad individual como valor absoluto. Los esparcimientos de este ideal se hacían en la clandestinidad, y muchos de esos intentos revolucionarios fracasaron o fueron reprimidos por la Santa Alianza. Para el liberalismo, la soberanía reside en la nación. El principio rector de la política es la división de poderes. El Estado tiene que defender los derechos de los individuos. El liberalismo también postula igualdad ante la ley y rechaza el absolutismo y la sociedad estamental. El nacionalismo es una ideología que exalta el sentimiento que une a los hombres de un determinado espacio geográfico y que posee características comunes como la lengua, la raza, la cultura, entre otros. Este además defiende la independencia política de los pueblos por sus peculiaridades étnicas, económicas y culturales. Aquí las fronteras estatales son iguales a las fronteras étnicas, lingüísticas e históricas.